Excelente, muy buenos días, mañanas, tardes o noches, según el día o el momento del día en el que vayan a ver esta grabación. Mi nombre es María Julia Ruiz y estoy acompañada de otras personas maravillosas, de Jessica Montero, de Josué Vargas y de Kimberly Salazar, todos nosotros conectados con la energía de barras en este espacio donde vamos a hablar un poquitito sobre qué son las barras y qué más es posible con las barras. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias, chiquillos, por estar acá y los dejo tal vez de entrada porque se presenten y que cuenten un poquitito de verdad qué hacen ustedes con barras y en dónde los hacen, si dan sesiones y todo eso. Yes. Bueno, igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Un gusto, un placer estar por acá. Mi nombre es Jessica, yo soy terapeuta, igual desde las constelaciones familiares y desde Access. Y para mí Access ha sido como el boom de mi vida. ¿Verdad? Realmente fue una herramienta que comenzó siendo de uso personal y lo cambió todo y lo movió todo y, y trajo a mí como mucha energía de expansión. Entonces esto hizo como que realmente sea como de esas herramientas que uno lleva, bueno, que yo llevo como en mi corazoncito, ¿verdad? Porque es como, esto es capaz de cambiarle la vida a cualquiera, ¿verdad? Entonces realmente lo creo como desde ahí. Doy sesiones individuales, tanto de barras como en la certificación también de barras acá en Heredia, en San Rafael de Heredia. Y bueno, ¿qué más es posible para nosotros hoy? ¿Cómo podemos ser de muchísima contribución para cada una de las personas que tomen su ratito y elijan también conectar con esta energía y conectar con nosotras? Muchísimas gracias. Josu. Hola, hola a todos, ¿verdad? Todas que puedan observar este Zoom que estamos compartiendo, esta energía definitivamente. Y la invitación que Juli nos hizo y todos los que estamos acá definitivamente creo que es de muchísima contribución para todos nosotros que estamos y para los que nos vayan a observar. Bueno, igual que Jessica y tal vez Juli que estamos dando sesiones, también soy terapeuta en diferentes áreas, pero creo que cuando logro conectar con la energía de Access propiamente en barras, que fue mi primera certificación, siempre lo he dicho, hay un antes y un después. Todas las terapias alternativas son de contribución. Creo que el transitar de cada persona lo define propiamente por su vida. Pero más allá de eso, creo que sí permite poder expandirse a tener una conciencia totalmente distinta que de pronto no sabíamos que sí la teníamos. Yo soy oriundo acá de Cartago, propiamente en Concepción de Tres Ríos. Acá yo doy sesiones individuales de barras, de facelift también. Recientemente soy facilitador de Barras Access, ¿verdad? Eso me tiene muy emocionado, muy contento. Tengo proyectos desde la parte laboral, mi formación, mi profesión propiamente es ingeniero en salud ocupacional. Entonces yo creo que desde ahí ya me venía resonando el tema de las personas, el cuidado, pero creo que siempre hay un poquito más allá de, y ese poquito más allá es ese despertar que tenemos y bueno, acá estamos para poder compartir y contribuir en este pequeño espacio. Muchísimas gracias, Josué. Kim. Ok, hola. Bueno, mi nombre es Kim. Buenas tardes, noches, días. Yo estoy en este momento viviendo mi sueño, literal, desde Limón, desde chiquita, en la parte de Caribe, todas las playas. Para mí, para mí Access Bars fue un recordar desde que lo escuché, desde que fui. Siento que todo fue recordar lo que ya sabía, aunque no sabía que lo sabía, lo sentía en mi corazón. Y lo que más me ha dejado es entender que tengo que soltar esa lógica de la mente que me dice que A más B es igual a C y conectar con mi intuición, con mi corazón y saber que ya lo sé, aunque lógicamente no lo sepa, en mi intuición ya lo sé. Desde que comencé me encantó y siempre quise siempre yo lo digo así, expandirme a través de ayudar a expandir a otras personas, ser como un instrumento para que esas personas puedan expandirse
desde el día que recibí la certificación de barras fue muy interesante porque llegué a mi casa y mi mamá estaba un poco enferma y así, y yo le dije, bueno, esto tal vez no es una terapia de sanación, pero es algo que te puede ayudar, aunque sea a liberar, inclusive liberar juicios de la misma salud que ella estaba teniendo en ese momento. Y entonces fue muy mágico porque recibí la certificación en San José, llegué a San Ramón, mi mamá estaba así, y de una vez corrí la primera sesión de barras, y de ahí en adelante fueron puras personas que empecé a San Ramón a dar y así, y sabía, en mi corazón sabía que no era ahí, o sea, que ahí podía hacerlo, pero que no era ahí donde yo quería, y decidí dejar todo lo que mi mente lógica me decía que tenía que seguir, y me vine para Limón a hacer un voluntariado, y haciendo el voluntariado en un lugar que es un centro de retiro de yoga y bienestar, y así, tuve la oportunidad de hablar con la dueña y decirle yo, bueno, yo soy practicante, puedo hacerlo, y un poquito de la historia corta, en la primera semana fueron 5 extranjeros que quisieron y les corrí las barras a ellos y de ahí en adelante todo ha sido mágico, expansivo y qué más es posible. Muchísimas gracias, Kim. Y es que eso es, yo creo que, bueno, en mi caso, yo percibí algo que cambiaba, pero la verdad es que cuando tuve mi primera certificación de barras, siendo muy honesta, no sabía qué. Nada más sabía que quería elegir más Access. En ese momento tenía un interesante punto de vista y creía que iba a tomar clases solamente con la instructora con la que había llevado la clase de barras y ella todavía no daba más clases. Entonces fue como que me detuve, me frené. Y bueno, y ya luego esto pues se fue moviendo en el tiempo, un año más o menos como unos meses después tomé facelift y al año siguiente ya ahí como que empezó a acomodarse la energía para llevar fundamento. Entonces, la cosa es que en realidad Access, si lo eliges, va abriendo como estos espacios de conexión. Ahora, hablemos de las barras, que es tal vez como el punto de partida que nos vincula a nosotros, ya sea como practicantes o como facilitadores incluso de certificación. ¿Alguno de ustedes quiere explicar qué son las barras para la gente que nos está escuchando y que de repente dice, bueno, pero es que ellos hablan de barras y la gente dice, barras era así como un pedazo de algo que le ponen a uno, así como estos de que se utilizan para buscar agua o no sé qué, ¿verdad? Entonces, no sé, Jess, tal vez si quieres vos empezar como que son las barras y tal vez Josu que puedas contarnos luego como de algunas de las herramientas que también compartimos en la certificación. Sí, esto es como muy común, bueno, por lo menos a mí me ha pasado cuando las personas llegan por primera vez a sesiones que dicen como, ay, yo pensé que me iba a poner, ¿verdad? Alguna barra, algún material para, y yo, no. Entonces, para que lo entendamos como en este contexto, las barras son 32 puntos que están ubicadas en nuestra cabeza, que lo que hace es liberar energía de juicios, pensamientos, emociones, sentimientos que hemos ido acumulando, ¿verdad? Yo siempre digo como que por mucho tiempo nosotros estuvimos y hemos estado como en estructuras que nos hacen creer que las cosas son de una forma, ¿verdad? Que se siente, se piensa y se actúa así y punto, ¿verdad? Y eso nos va achicando, por lo menos fue mi caso y así fue como para mí Access se convierte en algo tan maravilloso porque al tener tanto juicio y tantas formas de creer que las cosas se hacían así, ¿verdad? Las barras lo que hacen es justamente venir a liberar toda esa energía, a desbloquear y hacer espacio. Para mí, si hay algo que Access, ¿verdad? Y barras en particular hacen es espacio. Y cuando hay espacio, tenemos posibilidades de ver, de percibir y de conectar con un montón de cosas que de repente ni tan siquiera eran una opción porque estábamos en esta cajita metidos, ¿eh? Entonces no podíamos ver más allá, estábamos como los caballitos. Entonces, al quitarnos esta caja, ya podemos ver hacia otros horizontes, otras formas, otras posibilidades. Y para mí eso, así muy cotidiano, es lo que hacen las barras, liberarnos, darnos espacio para poder ver más posibilidades en múltiples temas y formas en que la vida no nos va a presentar. Ujú. Y tal vez ahí sumo a lo que mencionas, ¿verdad? En las barras trabajamos, en estos 32 puntos en la cabeza, trabajamos
una gran cantidad de temas, ¿verdad? Pasando desde cómo nos relacionamos, o bueno, todos nuestros puntos de vista sobre el dinero, sobre el control, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre cómo creamos cosas en nuestra vida, sobre la sanación, lo que significa sanar, ¿verdad? La conciencia, la tristeza, el gozo, son 32, vamos a decirlo así, aspectos que vamos a ir de alguna forma conectando y limpiando, como menciona Jess, en estos puntos de vista que nos encierran y que no solamente son de esta vida, sino de otras también, que eso es una parte súper interesante, entender que aunque, bueno, si alguien dice, no, pues yo no creo en esto, ¿verdad? Yo no creo en otras vidas, no pasa nada, igual corremos las barras, todo bien, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos como practicantes sabemos que el impacto puede ser muchísimo más profundo, o sea, que esto podría ser incluso, voy a atreverme a decir algo que nunca había dicho, pero es como esta parte de estar haciendo incluso como lo que significaría una regresión en el tanto, ni siquiera te estás dando cuenta de qué se está moviendo, qué se está liberando, qué se está limpiando, y también lo están moviendo en otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, más bien esto, como la amplitud y el impacto que puede tener el proceso, ¿verdad? Para la persona. Y también me gustaría agregar a esto que decís, Sara, mientras te oía, y es la facilidad con que se hace la sesión también, ¿verdad? Porque muchas veces en otras terapias entramos como, ¿verdad? Y ahora que mencionabas como las regresiones y esto, tal vez como incluso a tener que devolvernos o ver qué fue el trauma o ver, ¿verdad? Cuál fue esa Ya, situación particular y volver a conectar con esto y demás. En cambio, en una sesión de barras, literalmente la gran mayoría lo que vamos a hacer, y digo vamos porque yo soy la número uno, ¿verdad? Es dormirnos una hora, además de un sueño, o sea que yo por lo menos es como el sueño que tengo mientras recibo una sesión de barras, es como si hubiera dormido las 8 horas seguidas, ¿verdad? Entonces, es esto, es también la facilidad y el gozo con el que se hace las sesiones, porque literalmente no necesitamos devolvernos a ningún trauma, ni recordarlo, ni nada más que relajarnos y dormirnos. Si gustan dormir, si quieren hablar, pueden hablar, pero esto, como en esta facilidad. muchas gracias. Josu, y bueno, no sé si quieres agregar algo más de esto que estamos hablando, ¿verdad? Como de las barras y la sesión propiamente. Sí, claro, porque es interesante en el momento que yo escucho la primera vez barras, yo me imaginaba piezas de metal. Y Ujú. yo, mira, es que yo no Muy sé qué, las ingeniero. barras y las barras. Ajá, exacto, yo me imaginaba lingotes de oro. Y yo, ¿qué es eso? Pero es curioso porque no pregunté en qué consistía y me quedé con la duda. Ya después, ¿verdad? Comunicación, contactos y demás. La primera vez que llevo la certificación fue un momento en donde casi era imposible poder llevarla, pero para el universo no hay nada imposible. Y ahí es donde logro, ¿verdad? Ver y aprender que a través de las barras, mira, podemos hacer las cosas ligeras, no darle un significado, no tiene que tener ninguna forma o estructura. Al momento que verdaderamente damos o recibimos una sesión de barras, es una energía muy, muy expansiva en donde podemos contribuirnos a nosotros mismos, pero con una sencillez y creemos que las cosas tienen que ser difíciles en la vida. Y aquí es donde decimos, no, no tiene por qué ser difícil. Y algo de lo que aprendí desde la primera certificación es vivir en la pregunta. Y eso es parte de lo que realmente desde la certificación o el hecho de que quieras conectar con esta energía en un proceso que quieras llevar ya con algún practicante en tu vida, vivir en la pregunta, soy fiel testigo, que eso lo cambia totalmente todo. Y es así, todo en cualquier cuestión. Lo que siente, lo que percibes, si esto es tuyo, no es tuyo, cuando hablas con tu cuerpo, el reconocer tu cuerpo, ¿verdad? Y decirle, cuerpo, ¿qué necesitas? Cuerpo, ¿cómo te gustaría alimentarte? O sea, son cosas de esas herramientas que al final no, tal vez sí lo sabíamos, como dice Jess, ¿verdad? Pero tal vez no teníamos esa claridad hasta que ahora sí, mira, nos incursionamos y nos damos esa oportunidad o nos hacen esa invitación de, mira, vení, te doy una sesión de barras. A veces las personas dicen,
¿Eso qué es? Mira, te hago una barra express, dependiendo del lugar de en donde estés, porque estamos en el trabajo, en una familia, un amigo. Hay personas que dicen, mira, es que eso no, porque les da miedo. Está bien y es perfecto. O sea, si no lo quieren elegir, es perfecto. Cuando vemos, y hay una frase que me encanta cuando comparto con un amigo, es, la conciencia lo incluye todo y no juzga a nada ni a nadie. Cuando ya después de meses, ¿verdad? De haber llevado mi certificación, ahora sí logro entender aún más esa frase, es como, uff. Es un reseteo literal para la mente, para el cuerpo, donde definitivamente logramos dejar esos juicios o los juicios que de pronto tenemos como interesantes puntos de vista, ¿verdad? Que ahí es donde realmente dejamos que esa energía pueda fluir. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y preguntarle también a Kim, para vos, digamos, después de la CERTI, ahora estar dando sesiones, que me encanta que nos acompañes porque ha sido la potencia que mucha gente ha querido o ha, digamos, como que anhelado en su vida de, ¿verdad? Lo que decías, de tomar la elección y de irte a vivir de la forma en que sientes en tu corazón que pueda ser más expansiva y demás. Pero, ¿qué cosas dentro de todo lo que viene en el manual y que vos viste en la CERT y ahora dando barras, sientes que te ha contribuido más en todo este cambio, en todo este camino que estás eligiendo ahorita? Yo siento que es vacilón, porque de verdad cada semana aquí pasan cosas que yo me asombro, pero esta semana me pasó una en particular que lo que a mí más me resuena, yo siendo yo que era una persona, si lo digo, era una persona tan estructurada, lógica y demás. La primera semana me pasó que tuve 5 clientes y yo estaba, ¿verdad? Que me moría, yo decía, qué lindo, ¿qué es esto? ¿Qué más es posible? Y y así fueron, y esta semana que pasó, la pasada, no tuve una sola. Entonces, mi lógica, o sea, obviamente, como esa lógica humana me decía, ay, ya, y si no vuelvo a tener más, y si solo fue un boom del principio, y ya la gente no quiere, y ya, no sé qué. Entonces, yo lo que hacía era siempre volver a la pregunta, yo era, universo, muéstrame qué más es posible, universo, muéstrame cómo puede mejorar aún más todo esto. Y fue tan mágico, porque aquí donde estamos, bien, es un voluntariado, y por ende, ¿verdad? No nos pagan nada. Ellos te ponen una caja de tips al final, ¿verdad? La empresa para que los extranjeros vengan y al final den los tips que ellos gusten dar. Y una señora llegó y me abrazó al final y me dijo, usted hace todo con demasiado amor, yo aprecio demasiado todo lo que usted hace y yo quiero darle eso y me regaló $50. Y entonces yo me quedaba así, yo decía como, madre, ni siquiera tengo que hacer barras para que me llegue esto a mí. O sea, era como, era tan expansivo y yo me puse a llorar con ella porque yo soy así súper emocional. Entonces yo me puse a llorar y ella me abrazaba y yo le contaba esto. En mi corazón había un poco, bueno, en mi corazón no, en mi mente había un poco como de miedo de, ay, si ya no puedo hacer más barras, y sí, esas de preguntas intrusivas que no me aportaban nada y yo solo las silenciaba diciendo, universo, ¿qué más es posible? Universo, muéstrame a estar en presencia. Ya no quiero medir mis días por productividad, sino por nivel de presencia y conexión que pueda tener con estar aquí ahora. Y que ella me hubiera regalado eso. Y después llegó otro señor y me buscó y me dijo, Kim, no le diga a los otros voluntarios, pero yo le quiero regalar esto a otro a usted y me regaló otro monto. Y yo decía, como no hay necesidad. O sea, en mi mente lógica, yo pensaba que si no hacía la sesión de barras, no iba a obtener efectivo. Y cuando me abría la pregunta, decir el universo, ¿qué más es posible? Me llegó ese efectivo sin ni siquiera dar una sesión de barras. Entonces era Ujú. tan expansivo y fue tan mágico en mi corazón porque para mí siguen siendo, yo le llamo, no sé, señales divinas de, hey, estás en el camino correcto, estar en la pregunta es lo que te va a seguir haciendo ver las infinitas posibilidades porque es eso, si yo me limito a pensar y a querer buscar yo la respuesta, voy a tener solamente respuestas basadas en 24 años de experiencia mías y no voy a tener respuestas basadas en la infinidad que hay en el universo y que mi conciencia puede llegar a obtener. Entonces, para mí eso de volver siempre la pregunta me hace soltar el control, abrirme a todo lo infinito, abundante y mágico que hay para mí y a la vez ver la magia constantemente, porque yo antes, si no hubiera vuelto a la pregunta, hubiera estado haciendo cálculos de cuánto me queda de las sesiones y cuánto más voy a tener que entonces generar para poder mantenerme o esto, lo otro, y el soltar ese control
al volver a la pregunta me hizo recordar que el dinero, en este caso específico, que es como de lo que de lo que me pasó en mi experiencia, que el efectivo, porque la abundancia está en todas partes, pero que el efectivo llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. Y ahora fue más lo inesperado por volver a esa pregunta. Entonces sí, fue hermoso y ese tema de volver a las preguntas siempre me, me da un respiro y me alinea a soltar el control y a no querer limitarme a eso, a yo buscar una respuesta. Ujú, gracias, Kim. Y recordar también, ¿verdad? Por ejemplo, cómo Access ofrece herramientas para este tipo de momentos en donde la vida misma, ¿verdad? Nos lleva a desafíos. En Access, el mantra de Access, y el otro día estaba escuchando a Dane Here, uno de los co-creadores en Access, que decía que hay gente que puede pasar años y a veces se les olvida que nuestro mantra es todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Verdad? Todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. El otro día hablábamos, usábamos el viene o el llega, pero bueno, digamos, el asunto es el todo llega. Todo, incluyendo, sí, los momentos en donde fluyen las sesiones, los momentos en donde pareciera ser que no están fluyendo, pareciera, digo yo, porque al final lo que ocupamos es abrirnos a preguntar como lo hizo Kimberly, ¿verdad? Pero el asunto, y uniendo a el tema del mantra, es el mantra lo que va es a recordarnos que la conciencia, lo que decía Josué, lo incluye todo y no juzga nada. Y si yo me abro a recibir todo en la vida, llega a mí con facilidad, gozo y gloria, es, sí, tal vez aquello que yo no tenía pensado o esperado, como que de repente no tenga consulta en un determinado momento, por ejemplo, pero va a ser con facilidad, gozo y gloria. Porque también he escuchado, y esto lo menciono, ya lo he visto en un par de personas, de que es como todo lo bueno viene a mí con facilidad, gozo y gloria, pero cuando yo digo que lo bueno, estoy haciendo un juicio y estoy excluyendo algo y eso ya no es conciencia. Así de sencillo. O sea, usar el mantra de Access y poniéndole que todo lo bueno llega, no es Access. Sí, pero bueno, todo bien en el sentido de que al final podemos volver a la pregunta, podemos volvernos a abrir a seguir recibiendo esta conexión con el universo y con la conciencia y permitirnos desde ahí expandirnos y elegir más. Igual cuando entramos a veces en estos bucles, herramientas que aprendemos dentro de la certificación, no solamente ¿verdad? Que mencionaba Josu, el interesante punto de vista, sino también la frase loca, ¿verdad? Que es para ayudarnos a sacar a la mente de estos bucles mentales en donde se queda ahí como un carro pateando el barro, ¿verdad? Y no avanza y ni para atrás ni para adelante. Bueno, la frase loca también es una muy buena herramienta. Y básicamente la frase loca es repetir todo es opuesto a lo que parece ser, nada es opuesto a lo que parece ser, y lo repetís varias veces hasta que de alguna forma ese pensamiento rumiante que en el que estabas logra irse, metes a la mente racional en una paradoja y logras hacer como a bajarle como los break, digamos, ahí la conexión a este pensamiento para seguirte robando tu atención y puedes pasar justamente a empezar a preguntar otras cosas, ¿verdad? Y lo que dice Kim totalmente, incluso hay una adaptación del mantra y es todo el efectivo, todo el dinero llega a mí con facilidad, gozo y gloria, de las formas que lleguen, o sea, teniendo la capacidad de reconocer exactamente eso, la abundancia enorme en la cual estamos en conexión constante. Algo ahí que se me vaya, chicos. ¿Quién quiere compartir? Tal vez a mí, ahora que te veía también y lo sabía, me resuena mucho también dentro de las herramientas y para mí fue como todo un descubrimiento, es como el volver al cuerpo como vehículo para realmente saber qué es verdad y qué es mentira, ¿verdad? Ya al igual que Kimberly, era súper mental, entonces yo hacía literalmente listas, ¿verdad? De 10 beneficios de uno, dijiste dos, ¿verdad? 10 beneficios de uno, ¿cuáles son los beneficios del otro? A ver, dónde pesa más y dónde pesa menos, ¿verdad? Y era todo el análisis racional y mental para tomar decisiones. Cuando yo llevo la Certi y descubro el ligero y el pesado, fue como No puede ser eh, tan fácil. suave. No, es que va a estar saliendo mi cuerpo, ¿verdad? Qué ligero y qué pesado. Y realmente a nivel mental me costó incluso conectar con cómo siento yo.
¿verdad? El ligero y el pesado. Y mi primer pregunta, recuerdo, fue como justamente, cuerpo, muéstrame cómo se siente cuando algo es ligero, ¿verdad? Porque, o sea, era mucha la desconexión con el cuerpo como para yo poder identificarlo así fácilmente y mi mente era como, usted no está sintiendo nada, usted las dos cosas las siente igual, ¿verdad? Y efectivamente cuando le comienzo a preguntar al cuerpo fue como, ¿esto se siente así? ¿Verdad? Y ahora es como con tanta facilidad decir como, no, esto es muy pesado para mí, esto es muy ligero para mí, y a partir de ahí realmente después elegir y ver lo que esa elección conlleva era como, si era cierto, esto era una verdad para mí, ¿verdad? O si era cierto, esto no era verdad para mí. Entonces, es otra de las herramientas que yo creo que para mí han sido realmente como muy significativas y muy transformadoras a nivel personal. Algo Ujú. importante que sí, a título personal me caló mucho, era que no me daba cuenta que yo prácticamente corría por las demás personas, estaba para las demás personas, iba para las demás personas y nunca recordaba mi posición. Al darme cuenta entre los cinco grandes que estaba viviendo en el quinto elemento, siendo el Salvador, yo dije, hey, estoy perdiendo mi energía y estoy prácticamente dejando de ser y viviendo una mentira en mí. Cuando logro, porque si yo decía que no era un sentimiento de culpa, ¿verdad? Y esa culpa y ese miedo y cómo le digo, y ese implante distractor que habitaba en mí, que no sabía cómo disiparlo, soltarlo, y simple y sencillamente no, ¿verdad? Eligiendo, y ahí es donde volvemos al punto, ¿verdad? O sea, la elección nos permite esa conciencia, ¿verdad? Nunca vamos a tener conciencia, ¿verdad? Para poder saber elegir. Entonces, el saber elegir y reconocer que estuvimos siendo ese quinto elemento para ahora sí, elijo no serlo, es una diferencia total. Y creo que, para no decir que todas, ¿verdad? Porque si no sería un interesante punto de vista, a la gran mayoría de personas no sucede y no sabemos cómo poder llegar a dejar de ser, ¿verdad? Ese salvador en amigos, en familia, en la pareja, en el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que ya ahora es como, uff, como dice, hemos dicho todos acá, es un respiro poder dejar, ¿verdad? Eso. Y eso es parte también que dentro de la certificación de barras, ¿verdad? Tenemos esta contribución en poder aplicarlo. Mm, Totalmente, saben, una pregunta que no es de la CERTI, pero que sí escuchamos mucho en Access, incluso en estos audios que a veces encontramos grabados en YouTube y demás, es esta pregunta de si estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? Si estuviera Ujú. siendo yo, ¿qué elegiría? Y de alguna forma es como que esta pregunta abre un portillo, como una grietecita para que te permitas percibir en dónde estás eligiendo sin ser verdaderamente tú, ¿verdad? Estar desde una estructura, una plataforma, una base, un punto de vista fijo que ha creado una realidad sólida en donde, sí, ¿verdad? Entonces, yo soy X cosa, ¿verdad? O soy mujer blanca, costarricense, terapeuta, no sé qué. Y entonces todo en mi vida lo empiezo a elegir en función de esas condiciones. Eso es lo que en Access ha surgido con el concepto de plataforma, porque entonces resulta que no vamos más allá de nuestra plataforma, como si estuviéramos, ¿verdad? Puro Titanic flotando en el agua, ¿verdad? Y sostenidos ahí supuestamente en esa instancia sólida, pero al final de cuentas, y es que pasaría tirarnos al agua y jugar con el agua, y qué pasaría, ¿verdad? Si nadamos un poco, y qué pasaría si nos hundimos un poco en el agua, ¿verdad? Es esta invitación también a estar en esta apertura para podernos cuestionar incluso lo más básico. Es que la invitación desde Access al final tiene que ver mucho con estar en un estado de presencia, y lo decía Kimberly, ¿verdad? O sea, quiero medir mi éxito, creo que fue como lo mencionaste, Kim, o sea, quiero medir mi éxito en cómo puedo estar yo presente en mi vida. Y Access es esta invitación para estar en un estado de presencia sin necesidad de estar meditando, ¿verdad? Porque Ujú. también podemos lograr ese estado de presencia si entramos en estados meditativos. Pero lo cierto es que en la condición humana, pues sí, ciertamente, excepto que seamos monjes o monjas y que hagamos estados meditativos de forma masiva diariamente, pues lo cierto es que la mayor parte de las personas tienen una realidad, una cotidianidad con la cual
van y vienen, ¿verdad? Tienen un trabajo, tienen relaciones con sus parejas, hijos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrar en un estado meditativo tal vez es una cosa maravillosa que la persona pueda hacer tal vez 1 hora al día, pero ¿qué te tomaría de repente a través de las preguntas poder estar en ese estado de presencia y estar eligiendo más siendo coherente con vos mismo, con vos misma? Esa sería como una de las cosas que para mí es cruciales en Access y por las cuales yo profundamente, digamos, me encantan todas sus herramientas porque de verdad con cosas, como decía Jess, tan sencillas, o sea, tan fáciles que a veces la gente duda de que sea así por demasiado fácil que es, o sea, como si a mí me han dicho que esto es dificilísimo. Si yo tengo que llevar una clase, una certificación de mindfulness para poder estar así como más en un centramiento y no sé qué, y Access es como, vente en una clase de un día, te enseñamos a hacer barras, te enseñamos las herramientas y poder salir y como Kim, como nosotros, elegir hacer algo diferente, elegir dar sesiones, elegir certificar a otros, entrenar a otros y seguir eligiendo cada vez más, ¿verdad? Hacer esta invitación. Ujú. Ahí hay algo interesante que mencionas, Juli, porque, bueno, otra de las ventajas que tenemos con barras es que nos podemos hacer intercambios, ¿verdad? Ah, sí, por Entonces, favor y gracias. o sea, eso es Fan uno. fenomenal. Exacto, es fenomenal. Y parte de los intercambios que yo he tenido es con mi toca, ¿verdad, Josué? ¿Verdad? Que hoy comparte y me dice, hey, toca, es que de verdad que las herramientas no son difíciles. Lo difícil es que las usemos. Y ahí es donde a veces nos dejamos, ¿verdad? Como perder de entre ese piloto automático que es tan fácil y tan sencillo que a veces uno no cree que verdaderamente esto funcione. Y ahí es donde entra un interesante punto de vista. ¿Por qué? Porque para mí, al estar que con él compartí, bueno, él compartíamos esta frase que me mencionaba, la conciencia lo incluye todo y no juzga nada ni nadie, es, mira, no hay nada bueno, no hay nada malo. Y nos han enseñado desde pequeños de que eso no porque está mal. Ah, usted es muy bueno porque usted le ayudó y vea cómo nos van haciendo estructuras, ¿verdad? Nos vamos nosotros tomando formas en la vida desde pequeños, ¿verdad? Y llegar a este punto de que, mira, qué rico y qué bonito es no juzgar ni juzgarse. ¿Verdad? Porque si no estoy juzgando al otro, me estoy juzgando a mí. Ujú. Entonces ahí es donde, ¿a quién le tiro la pelota? No, ya esa pelota no tiene que ir ni venir, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente, o sea, punto, y ya. Entonces, en esta parte, ¿verdad? De los intercambios, de poder compartir, aún más se puede contribuir en las herramientas y que las herramientas definitivamente, como decía Julia, o sea, son muy fáciles. A veces lo difícil es realmente que nosotros las usemos, pero ya ahora sí en esa práctica, en esa constante, el vivir en la pregunta, en elegir cada 10 segundos y ahí uno va como, y va sumando y después es como, ay, qué bonito, y se hace más ligero. Así es. Tal vez, Juli, nada más ahí, ahora que Josué lo decía, contarles así rápido. Yo llevé mi primera Certi con mi en 2023, Creo que sí. 23 creo, ¿verdad? Ajá, Sí, por ahí. 23. En septiembre del 23. Ajá, en septiembre del 23. Y bueno, a esta Certi, con esta Certi, yo decido y elijo renunciar a mi trabajo de aquel momento. Y entonces para mí ya eso era como, sí, esto fue lo que hizo la Certi, esto fue lo que hizo Barras, ¿verdad? Y me desconecté, realmente me desconecté de Barras, dejé de usarlas, como dice Josué, y como dice, bueno, como decimos todos, yo creo todos por acá por lo menos, em, son tan fáciles que el tema está en hacerlos nuestro y usarlos y realmente hacerlos en herramientas del día a día, porque son esos, son herramientas para el día a día, ¿verdad? Y yo las dejé de usar, entré en un nivel de drama que yo no les puedo explicar, elegí entrar en un nivel y crear mucho drama, ¿verdad? Y de un pronto a otro hago como, suave, vuelvo elijo mi segunda serie de barras. En ese momento ya habían pasado como 6 meses, tal vez, por ahí. Y te digo como, ¿yo por qué no estoy usando esto? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no las estoy usando en mi vida? Y las comienzo a usar y a partir de ahí yo dije, es esto. O sea,
cuando las hice mías, cuando las empecé a usar, cuando realmente fueron herramientas del día a día, todo cambió, ¿verdad? Y ya no es como, ay, gracias a Access renuncié, no, es que gracias a Access toda mi vida ha dado un giro, ¿verdad? Desde el cómo me percibo a mí misma, ¿verdad? Hay una frase de Access que a mí me encanta y es atenerme a mí misma, ¿verdad? Y realmente para mí ese ha sido como el mayor regalo de Access, tenerme a mí misma, ¿verdad? Entonces, como para darles este ejemplo de qué pasa cuando uno, y siempre inicio mi certis así como, qué pasa cuando uno lleva la certi, pero no usa las herramientas, ¿mm? Y qué pasa cuando uno lleva la certi y realmente hace suyas esas herramientas. Ujú. Sí, y hay algo interesante, ¿verdad? Access, Kim, perdón, ibas a hablar, por favor, adelante. No, no. Bueno, sí, para mí también, aportando eso que dicen, de lo más importante que también me ha dejado Access y Bars en este caso, ha sido el hecho de volver a mi cuerpo, porque yo estaba muy desconectada de él y nunca lo escuchaba, nunca lo sentía y literal no le daba importancia y más bien siempre lo juzgaba tan duro de no tengo el cuerpo que quiero, no tengo la cara que quiero, no tengo esto que quiero. Y honrarlo de la forma en la que intento constantemente honrarlo, me ha hecho un cambio de verdad espectacular en mi vida porque ahora entiendo que ya él sabe, o sea, que ya mi cuerpo sabe qué quiere, qué no quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere. Y antes, y a veces me da como hasta tristeza, porque antes yo nunca lo honraba, nunca le preguntaba qué sí, qué no, y como que yo ahora lo veo y yo digo, pucha, lo hice pasar como por tantas cosas, o bueno, todo fue perfecto tal y como fue, y tal y como así, tal y como será, y tenía que pasar por eso para llegar aquí ahora, entonces ha sido perfecto, pero veo en retrospectiva que nunca antes era consciente de todo lo que me hace ser, que el simple hecho de despertarme y estar respirando ya es un milagro, porque si viéramos como a nivel súper microscópico todo lo que hace el cuerpo para poder estar nosotros aquí respirando, sintiendo, procesando los alimentos, pudiendo hacer todos estos sistemas y pudiendo hacer todos estos procesos que el cuerpo lleva, es un milagro y usualmente tendemos a no honrarlo, simplemente a tomarlo por garantizado, así sí, es que esto, lo otro, y yo intento siempre ahora, cada vez que mi cuerpo me presenta un síntoma, entender qué me está intentando decir, no es como, ay, qué pereza, me duele la cabeza, sino como, ok, porque primero que es como añadiendo esto de barras, primero siempre me pregunto, ok, ¿verdad? ¿Esto me pertenece? ¿Esto es mío? Y si no lo es, lo devuelvo con amor y conciencia a quien pertenece. Pero cuando tal vez se queda un poco más ahí, ¿verdad? Y no se ha devuelto, eh, intento em, escucharlo, darle un lugar, no querer siempre, ay, ya, que se me quite, corra, lo mismo, que siempre antes quería llegar a algo y nunca iba a llegar, porque en sí lo que más quiero ahora es disfrutar el proceso, es saber que día a día es ese algo, que somos el milagro que tanto buscamos afuera. Y entonces, ahora es como, ok, cabecita, ¿qué me estás intentando decir? Tal vez es pare de pensar, tal vez es pare de, que a veces a mí me cuesta esa parte, pero es un trabajo en proceso. Igual no le doy lógica, o sea, nada más le digo como, ok, cabecita, gracias porque algo me estás diciendo. No voy a ponerme a pensar qué es, qué no es, sino, universo, muéstrame qué me estás intentando decir con esta energía que tengo en mi cabecita, porque no me gusta decirle dolor, energía que tengo en mi cabecita y ya. Y de verdad que es mágico porque, bueno, yo en mi opinión personal no me gusta tomar pastillas. Entonces, de que fui a Access, como que es más lo que he dejado de lado esas pastillas y escuchar a mi cuerpo, honrarlo y darle lo que literal él quiere, como cuando ahora que estoy con la menstruación es demasiado dulce lo que me pide, yo es como, obvio, mi amor, lo que usted quiera le doy. Y antes no, antes era como, ay, no puedo comer dulce porque si como dulce me engordo. Interesante punto de vista. Sí. Sí, sí, esta comunicación muchísimo más cercana y abierta y hermosa y amorosa también con el cuerpo, ¿verdad? De reconocer la conciencia que habita en el cuerpo, de saber que somos, o sea, esta claridad que ofrece Access y que lo vemos en la Certi de Barras es como, ok, reconocimiento que somos seres infinitos,
que tenemos dentro de nuestro ser infinito un cuerpo. No es como que el cuerpo es un embudo en donde está el ser infinito, sino al contrario, somos seres energéticos enormes en donde hacemos uso de este cuerpo que está dentro de nosotros para percibir justamente cuestiones que nuestro ser infinito no puede, ¿verdad? Como esto, el comer, el dormir, el placer, etcétera. Todo esto tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo tiene también su propia sabiduría y su propia conciencia, como lo comparte Kim. Y algo crucial es estar en la pregunta. Bueno, también creo que todos aquí lo han mencionado, ¿verdad? Y Jess también lo estaba hablando hace un ratito, esta parte de reconocer de que el cuerpo tiene justamente esta posibilidad de darnos información, de avisarnos que algo está pasando en esta conexión con la energía que también está alrededor, ¿verdad? Entonces puede avisarnos si hay entidades, si hay cualquier otro tipo de energía, si hay energía que está de la tierra, ¿verdad? Que requiere también algún grado de contribución de nuestra parte. O sea, todo eso nos lo puede estar justamente dando por diálogo el cuerpo, pero nosotros solo sentimos un dolor y nos tomamos una pastilla para quitarlo. ¿Verdad? Y todo lo que eso es podipoc. Pero finalmente es este reconocimiento de que el cuerpo es un interlocutor también en nuestra experiencia y poderlo invitar a que vaya tomando ciertas decisiones, ciertas elecciones, ¿verdad? El otro día yo he estado como con un tema también con respecto a ciertos alimentos y yo llegué y le dije, cuerpo, ¿qué sabes tú de comer esto? O sea, ¿qué sabes tú de procesar esto? ¿Verdad? Y fue muy interesante porque comí justamente eso que venía desde hace algún tiempo, evitando porque el cuerpo me había dicho que no le sentaba bien, entonces yo lo estaba evitando, pero se me ocurrió hacerle una pregunta. O sea, el cuerpo es como, ¿sabes? O sea, eso no me gusta, eso no me sienta bien y yo, ay, listo, no, no te lo vamos a dar más, ¿verdad? Pero luego sentí como que también había una parte del cuerpo que en algún punto estaba como requiriéndolo. Entonces yo, bueno, pues dime qué es lo que sabes vos de esto, ¿verdad? Para procesar esto, para digerirlo, para integrarlo con total facilidad y listo, lo comí, o sea, le di, digamos, como eso al cuerpo que me estaba pidiendo en el momento y no me generó, comillas, el daño que supuestamente me había venido dando. Entonces yo me quedé muy como intrigada y dije, bueno, ¿qué más es posible en esta conexión con el cuerpo? ¿Cuánta más sabiduría podríamos traer a nuestra conciencia de estar en mayor diálogo con el cuerpo y qué tanta cosa así grandiosa podríamos estar creando si no estuviéramos negando la conciencia que Él es, ¿verdad? Y que nos puede ofrecer. Entonces, sí quería como hablarles de esto, quería tal vez abrir el espacio para que hablemos un poquito tal vez de este lugar y que también la gente pueda sentir nuestra energía como facilitadores también, ¿verdad? E invitar a Kim si quiere tomar más clases. Aquí ya tiene sus otras 2 clases próximas para que sea facilitadora y esté dando certis en Limón. Y qué más es posible y cuánto más puede contribuir todo esto al cambio y la transformación. Yo les voy a decir una cuestión, chicos. Desde hace algún tiempo, no sé hace cuánto, yo anhelo con muchísimo, muchísimo ahínco que en Costa Rica, que es el país que mi ser y al cual este cuerpo también responde de alguna forma en su conexión con la tierra, haya cada vez más gente practicando barras y más gente permitiéndose abrir un espacio en donde pueda hacer preguntas. O sea, no me imagino, o sea, no me imagino en el sentido de que me emociona y me entusiasma pensar en qué pasaría si somos el país que tiene más practicantes de barras en el mundo, con todo y nuestro tamaño que somos chiquititos, ¿verdad? Y esta conciencia también de que aunque hayamos muchos facilitadores que hacemos entrenamientos, o sea, tomar una CERTI con Jessica, con Josué o conmigo van a ser experiencias totalmente diferentes, no solo porque ellos tienen una contribución particular que son ellos desde sus historias, desde sus formaciones, desde sus experiencias, sino también desde donde ellos hacen suya la energía de Access y también obviamente la energía del grupo o de las personas que elijan la clase, también ahí se construye una energía que es totalmente distinta, ¿verdad? A veces en este asunto incluso es esta invitación de que cuando veas una clase, si resuenas con esa clase, elígela, incluso aunque no tengas, comillas, el dinero, porque primero está la elección, o elige esa sesión, elige una sesión, qué rico ir al Caribe y encontrarme a Kimberly y recibir allá una sesión y luego de la, bueno, yo ya quiero ir, digamos, o sea, y después de la sesión ir a la playa. ¿Se imaginan esto? O sea, meterse al agua, o sea, una cosa, pero así espectacular.
Y si vemos, digamos, realmente Access tiene mucha contribución, hay cualquier cantidad de practicantes ahorita en este momento. Por lo menos yo tengo conciencia de al menos, no sé, como unos 80 personas o algo así que han pasado, digamos, y que con quienes he tenido contacto. Y en la página de Access hay otra gente también que es localizable, que ahí vienen como los datos, etcétera. Pero lo que voy a hacer es hacer esta invitación para que haya más, un espacio de mayor conciencia en nuestro país. O sea, a mí me parecería hermosísimo que la gente pueda, porque, a ver, las barras son presenciales, no lo hemos dicho, pero las barras es una sesión, es un acompañamiento, es un espacio de conexión para tu cuerpo. Consecuentemente, no existen las barras a distancia como otras herramientas terapéuticas, no existen, ¿verdad? Son presenciales. Y a mí, yo ya tengo bueno, Josu ya tiene como de tareita hacer una CERTI en la zona sur. Yo creo que ya ahí le quedó la invitación hace unos días que me estaba contando que estaba sintiendo cómo la gente de ese lado estaba conectando mucho con Access y creo que es esa conexión también de, oye, aquí hace falta esta energía, lo mismo Kim en el Caribe, lo mismo Jessica también en esta otra parte, ¿verdad? De Heredia, como más sosteniendo también esta posibilidad y esta apertura. Pero chicos, o sea, no sé, tal vez como compartan algo que a ustedes les gustaría desde esta invitación que pueden ser para sus clases, para las clases que tengan en agenda o las clases que estén creando. Eh, Cualquiera de los dos, el que quiera empezar. Bueno, en el caso mío, definitivamente yo creo que Access, eh, la gente tal vez no sabe lo que es porque, como dice Juli, no lo desconocen propiamente. ¿Cuál es mi energía y mi intención? Poder compartir esto mismo que yo estoy teniendo, darle esta alegría, esta facilidad. Vea, cuando me voy para la zona de Los Santos que Juli mencionaba ahora, yo vivía allá por 6 años y allá fue toda una historia, ¿verdad? Porque yo no soy de ese lugar. Cuando comienzo a mover esa energía, fue mucha la gente que resonó con esa invitación, que ya tengo 3 fechas de lo que resta del año para seguir expandiendo lo que es Access desde cualquiera, ¿verdad? Este proceso de cuerpo que estemos realizando ahora propiamente, barras que estamos teniendo, se ve donde las personas también están teniendo ese llamado. Mira, no sé qué es, no sé cómo funciona, dígame qué es, pero hay algo en mí que sí, y yo creo que es esa contribución de poder darles y que esto se haga aún más grande. Como dice Julia, tal vez Costa Rica somos un país pequeño, pero no somos pequeños en amor, en conciencia, en elección, y esa elección hay que darla a todos los demás. Entonces, dale la invitación para que nos puedan elegir. Ujú. Sí, me encanta. O sea, ustedes se imaginan el país que podríamos construir si la gente eligiera más fuera del drama y más si esto es ligero, esto es pesado, cuántos negocios podríamos transformar y hacerlos desde un lugar diferente y cuánta invitación para que las personas vivan. O sea, yo creo que lo que esencialmente para mí está esta conexión con estar en paz, porque estar desde la conciencia hace este reconocimiento de no juzgar nada, porque la conciencia no juzga nada y lo incluye todo. Y entonces este principio que incluso es hasta de corte espiritual, ¿verdad? De no ver en el otro, ¿verdad? El defecto o no estar juzgando a los otros. O sea, Access lo lleva con herramientas de forma tan práctica de la vida cotidiana y lo hace tan real y sobre todo como lo hemos comentado todos y lo diría también Kim que lo mencionó, lo hace como con tanta ligereza, ¿verdad? De simplemente la apertura, al reconocimiento y al avanzar y al incluir también. Yes. Mi invitación real es a regresar al poder a donde pertenece, que es a nosotros mismos. Yo creo que lo hemos depositado muchísimo tiempo afuera y ya es hora como de volver acá, volver adentro, volver a tener más de nosotros mismos, a volver a recordar nuestro saber es maravilloso, que es conciencia, que es facilidad, que es gozo, que es expansivo, que es cada vez más espacio y, y esa elección, sobre todo, ¿verdad? El recordarnos que podemos elegir hoy una cosa y tal vez mañana queramos otra y eso está bien y es perfecto, así como es. Entonces,
el recordarnos que el saber está en nosotros, que nuestro regalo, y como decía Kim, y creo que para mí ha sido una cosa maravillosa, el milagro es que realmente nosotros podamos ser nosotros. Cuando somos nosotros, estamos siendo el mejor milagro que hay para el mundo, porque todos podemos ahí expandirnos en nuestra magia y en la milagrosidad que somos. Así que esta invitación, yo tengo CERTI el 18 de octubre, acá en Heredia, todos invitadísimos a quien así resuene con esto, ¿verdad? Y quien lo quiera elegir para su vida. Y bienvenidos y bienvenidas a este mundo que realmente es magia pura. Muy bien. Kim, ¿qué le dirías a alguien que de repente está dudando de si lleva o no la CERTI? Y no hemos hablado de los libros de Access, podemos hacer otro día una conversación sobre los libros, que es bien, bien interesante todo lo que pueda llegar a través de las lecturas que Access ofrece. Pero no sé si Kim, si andas por ahí, si quieres como dar como este mensajito, ¿qué le dirías a alguien que de repente está como dudando, que está en su mente diciendo, haciendo sumas y restas de me servirá, no me servirá, me convendrá, no me convendrá? Yo le diría lo que yo me, me dije o la conciencia que me llegó cuando estaba viendo si tomaba la Certi o no, que es cierre los ojos, deje atrás toda lógica de, ay, cuánto vale, cuánto no vale, si puedo, si luego no sirve, y si es un vendehumos, y si esto y lo otro, deje todo atrás todo eso, cierre los ojos y sienta en su corazón y ya su cuerpo sabe qué va a hacer. De ahí en adelante deja atrás toda lógica y nada más sienta. Y si fuera alguien lógico, que a veces me gusta saber que también somos humanos y también estamos aprendiendo a ser humanos, si fuera alguien lógico es pensar cuánto te vale, o sea, cuánto vas a pagar por recibir 2 sesiones de barras, rebájelo del precio, que fue lo que a mi Juli me dijo al principio, y como una persona lógica antes me sirvió mucho porque yo decía como, ah, mira, sí, tienes razón. Entonces rebájele el precio, cuánto podrías pagar por 2 sesiones de barras y vea que literal no sale en nada. Y es un día hermoso, es un día mágico y de verdad que es es un día que puede pasarte de donde aprendas algo, expandas y ya, que honestamente no lo creo. O la otra posibilidad es un día donde te puede empezar a cambiar la vida y empezar a elegir y a vivir desde lo que verdaderamente deseas, desde tu autenticidad y no desde lo que te han impuesto siempre. Ujú. Maravilloso. Muchísimas gracias, Kim. Gracias, gracias Jess, gracias Josué, gracias de verdad a toda la gente que se tomó el tiempo y se quedó hasta el final para escuchar como toda esta conversación y este compartir. Nuevamente la invitación está abierta. Yo siempre le digo a la gente, no importa con quién lleves la SECTI, o sea, confía en la energía, confía en tu sentir y de verdad ábrete a esas posibilidades. Como dice Gary, puede ser que lo menos que recibas sea como estas sesiones y te relajes mucho. O como lo mencionaba también Gary y lo mencionaba Kim, puede ser que tu vida sea completamente distinta después de ese proceso, de este momento de transformación y de dar y de recibir pares. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por sumarse a esta idea loca del día de hoy, de estar por acá compartiendo. Les mando mis contribuciones para sus creaciones, para sus próximas clases, para sus caminos, para sus consultantes, para esas sesiones que vienen y que han estado también por ahí sintiendo y yo sé, jalando esos cuerpos que también ya están dispuestos a recibir. Y también a vos Gracias. para todo el Sí, proceso que viene. y por darnos este espacio. Gracias, gracias. Un abrazo. Igual, Bueno, y que que Chao, más un es vayas abrazo. bien. posible, que Más es mejoremos más de lo que ya posible. es. ¿Cómo pueden mejorar esto? Chao. Chao. Chao.